¿Qué tal, mi gente? Nos encontramos en la parte más importante, que son las inquietudes, las preguntas que ustedes tienen en estos momentos que están esperando su cita de entrevista consular. Así que vamos a ver el día de hoy cuáles son esas preguntas frecuentes que tienen acerca de su cita. La fecha de la cita, hora y lugar, exámenes médicos, hijos derivados que necesitan agregar de último minuto y muchas otras cosas más. Así que vamos a ver qué tenemos el día de hoy. ¿Cuánto tiempo toma conseguir una cita? El NBC programa citas con un mes de anticipación. La Embajada, Consulado General de los Estados Unidos, nos informa en qué fechas tienen entrevista. Y el Centro Nacional de Visa programa estas citas para los casos en el orden en que fueron completados documentalmente. La mayoría de las citas se programan dentro de los 3 meses siguientes a la recepción de toda la documentación solicitada por el NBC. Sin embargo, no podemos garantizar ni predecir para cuándo recibirá una cita. Tenga en cuenta que si está aplicando a una categoría de visa numéricamente limitada, preferencial, antes de que pueda recibir una cita, su fecha de prioridad también debe estar vigente. Esto puede retrasar la recepción de una cita. Puede hacer un seguimiento de su fecha de prioridad utilizando el boletín de visa en línea. ¿Qué sucede si necesito cambiar la fecha y la hora de la entrevista? Para determinar el procedimiento adecuado para reprogramar su cita de entrevista, vaya a Pautas de entrevistas específicas de la Embajada o Consulado General de Estados Unidos en la página ustraveldoc.com/do. Les recuerdo, si usted tiene una cita, aproveche, deje todo lo que tenga que hacer y vaya a su cita, porque la reprogramación va a retrasar mucho su caso, porque está un tiempo muy largo dando las reprogramaciones. ¿Ok? Examen médico. Mi entrevista aún no ha sido programada, pero quiero comenzar mi examen médico. ¿Debo o dónde debo ir a hacerme un examen? Recibirá instrucciones sobre la preparación para la entrevista en la carta de cita que recibirá del Centro Nacional de Visa. No debe hacerse su examen hasta que su entrevista haya sido programada. Para obtener más información sobre cómo organizar su examen médico, al final del video tendrá las direcciones actuales. Nota importante. Los resultados del examen médico son válidos por 6 meses en circunstancias normales, pero si tiene ciertas condiciones médicas, los resultados de su examen podrían expirar en tan solo 3 meses. En cualquier caso, no debe hacerse su examen médico hasta que el Centro Nacional de Visa le notifique la fecha de la cita para la entrevista. Se le puede negar la entrada a los Estados Unidos si los resultados de su examen médico caducan antes de su llegada. Recuerden otra cosa, que donde usted se hace los exámenes médicos no le permiten tener su cita, o sea, a su llegada, sin que usted tenga en sus manos la carta que dice que usted tiene cita en la entrevista consular programada. Si usted no tiene esa carta de su cita para la entrevista del consulado o la embajada, no puede tener el examen médico. ¿Ok? ¿Quién debe participar en la entrevista? ¿El peticionario tiene que estar presente en la entrevista? No, solo los aplicantes deben ser entrevistados. Eso ya está a un decir, como usted quiera, como usted desee, a sentido común. ¿Ok? Si usted lo necesita o cree que le es muy importante llevar al peticionario, pues lo lleva, pero no es una obligación. Prácticamente cuando uno lo lleva es cuando es por matrimonio, que ocurre que es una prueba muy contundente usted llevar a su esposo, a su pareja cuando es K1 que es de novio, ¿ok? Pero realmente no debe de ir, no es una obligación, pero si hace el esfuerzo puede ir, ¿ok? Los padres que piden hijos mayores, los padres no tienen que ir. Los padres que piden hijos menores, pues deberían de ir porque, ¿verdad? El hijo menor con quién va a entrar, pero no es obligatoriamente también. El hijo menor puede ir con otro adulto mayor que se le hace saber a la embajada y podría ir. Y así sucesivamente. Si un aplicante derivado está siguiendo para unirse, lo que significa en inglés follow to join, al aplicante principal se le va a unir, ¿verdad? ¿Tienen que estar presentes en la entrevista? Bueno, solo los aplicantes que planean emigrar deben ser entrevistados a la hora programada.
Los aplicantes que seguirán para unirse, o sea, follow to join, al aplicante principal, más tarde no tienen que asistir a la entrevista programada por el Centro Nacional de Visa. Serán entrevistados por separado. Deben comunicarse directamente con la embajada o el consulado de los Estados Unidos para concertar entrevistas por separado. Quiere decir, si usted está pedida con su hijo tiene 16 años, pero él está terminando la escuela o, por ejemplo, está terminando lo que es el bachillerato y él se va a examinar y no puede viajar ahora, ¿verdad? Y está dentro del caso. Pues entonces usted le hace saber a la embajada que su hijo, que lo va a continuar siguiendo a usted en esa aplicación y en esa visa, que él no va a poder asistir a esa cita porque él no va a poder viajar en este momento. Entonces se lo dejan saber y ellos le van a estar dando otra entrevista por separado para él en los meses próximos. ¿Qué necesito llevar a la entrevista? ¿Hay tarifas adicionales a pagar en la embajada, consulado de los Estados Unidos? La tarifa de procesamiento de la aplicación de visa de inmigrante para cada aplicante debe pagarse antes de que se pueda realizar su entrevista de visa. Los aplicantes cuya tarifa no se haya pagado deben estar preparados para pagar la tarifa el día de la entrevista. Deben comunicarse con el embajada o consulado de los Estados Unidos para saber qué métodos de pago son aceptables. Esto quiere decir que cuando el peticionario lo pide a usted y va a hacer los 6 pasos, en esos 6 pasos hay una tarifa para pagar el derecho a la entrevista de visa, ¿ok? Y ese pago lo hacen aquí en los Estados Unidos antes de que usted obtenga una cita para entrevistarse. Pero en algunos casos ese pago es expirado o no se hizo correctamente. El caso es que le llegó su cita, ¿verdad? Si le llegó su cita y ese pago no se ha realizado o tuvo algún problema, un problema de error tipográfico, un cheque, una cuenta de banco, lo que sea, pues ese día de su entrevista le van a decir que usted tiene que realizar ese pago. Por eso es bueno que usted hable con su abogado antes de usted ir a esa entrevista de cita o con el peticionario para confirmar que ese pago esté realizado aquí y que no le vayan a decir allá que usted tiene que pagar y usted no lleve el pago. Claro está, no le van a negar el visado por eso, se lo van a dar. Lo que no le van a dar es el visado ese día para que usted ya lo tenga con usted. A usted lo van a poner en proceso administrativo hasta que se haga ese pago correspondiente. Ese pago caiga, va a durar unos días o quizás varias semanas. Entonces cuando ya ellos tengan ese pago correctamente ahí, entonces le van a enviar un correo electrónico donde le van a decir que el pago ya está listo, que ellos lo tienen, ¿verdad? Entonces le van a decir cuándo te va a pasar a buscar su pasaporte visado. Esto es lo que hace que retrasa. E incluso si para pagarlo usted allá directamente, tendría que llevarle el dinero para pagar en dólares o en peso moneda de su país, pero calculado en base a lo que cuesta en dólares, ¿ok? ¿Qué debo traer a la entrevista? Revise preparación para la entrevista, documentos requeridos para obtener una lista de los documentos requeridos que necesitará para su entrevista de visa de inmigrante. También tengo un video que le explico muy claramente cuáles son los documentos a llevar. Ustedes saben muy bien que lo principal es que usted tiene que llevar todos los originales de todos los documentos que usted entregó en el Centro Nacional de Visa. Porque al Centro Nacional de Visa realmente se envían copias, no se envían originales. Hay personas que mandan originales y ellos se quedan con ella, la destruyen y ya. Pero hay personas que envían copias, ¿ok? Y se puede. Pero el día de la entrevista hay que llevar las originales. Y recuérdese que esas originales mayoritariamente usted debe llevar la traducción. Porque recuérdese que ellos todo lo quieren traducido al inglés, ¿ok? Pero en la misma página ustraveldocs.com/do usted encuentra el listado. Y en el video que yo tengo, yo explico claramente porque hay muchas personas que no saben que cuando te llega la cita de la entrevista, esa carta de cita tiene 3 páginas, a veces 4 páginas. Usted dirá, pero se supone que nada más es una carta donde diga fulano de tal, tengo cita a tal fecha, a tal hora, en tal sitio. No. Detrás dice un listado de los documentos que usted debe o no debe de llevar. Combinaciones con un código que tiene cada palabra, cada oración, donde te dice si ese documento ya se entregó y no necesita que tú lo lleves, o si ese documento se entregó una copia, necesita que tú lleves el original, o si ese documento no se entregó bien el original y tú debes de llevarlo, etcétera, etcétera. Y también ahí te dice lo del pago. En ese listado te dice que si la persona pagó, está todo bien, no tiene que llevar el pago. En el mismo listado te dice que el pago no se ejecutó, entonces que tú tienes que llevar el pago. Por eso ese listado hay que chequearlo muy bien, saber entenderlo porque tiene 2 páginas de código y en el video que yo tengo, lo pueden ver aquí en el canal, explica
paso por paso. ¿Debo llevar conmigo a la entrevista los originales de los documentos que envié al Centro Nacional de Visa a través del CEAC? Sí, debe traer los documentos civiles originales que escaneó y envió a través del CEAC. Si no trae sus originales, retrasará el procesamiento de su caso. De esto era que le estaba hablando anteriormente. ¿Qué pasa con los documentos enviados al Centro Nacional de Visa? Dice, por favor, no envíe ningún documento original al Centro Nacional de Visa, a menos que se le indique específicamente, por favor, no envíe por correo postal ningún documento al Centro Nacional de Visa, ya sea original o fotocopia. Cambios de último minuto. Todos los solicitantes o los aplicantes deben completar un formulario de S-260. El formulario de S-260, aplicación de visa y registro de migrante, se requiere para todos los aplicantes de visa de migrante y visa de diversidad. ¿Ok? Mis hijos iban a seguir para unirse a mí. Follow to join. ¿Pueden en vez acompañarme? Quiere decir, ellos iban a seguirme después, ¿verdad? Por separado. Pero pues, ¿podrían irse conmigo ahora? Sí. Puede cambiar el estado de sus hijos de seguir para unirse, follow to join, a acompañar, o sea, acompañen. Comunicándose directamente con la embajada, consulado de Estados Unidos, donde está programada su entrevista. Así que no lo dejen para último. Si el hijo suyo se iba después y ustedes le iban a dejar para otra entrevista después y usted quiere que se vaya ahora y no está porque ya usted lo había comunicado, llámese inmediatamente, comuníquese con la embajada, consulado donde usted está en su país y dígale que el hijo usted prefiere que se vaya con usted para que lo unan a su entrevista o le programen una entrevista juntos a ambos. ¿Puedo incluir a mis hijos si originalmente no formaban parte del caso? Si la visa para la cual está solicitando permite hijos derivados, sus hijos solteros menores de 21 años pueden ser agregados como aplicante derivado después que su entrevista haya sido programada. ¿Ok? Recuerden bien, después que su entrevista haya sido programada, usted puede hacer esto. Debe comunicarse directamente con la embajada, consulado, para solicitar instrucciones específicas en la entrevista, ¿ok? Los aplicantes adicionales deberán pagar las mismas tarifas que usted pagó o que el peticionario pagó por usted y presentar los mismos formularios y documentos de respaldo con los aplicantes originales. Esto quiere decir, todo lo que el peticionario llenó por usted, pagó por usted, entregó por usted. Si usted agrega una persona en último momento, un hijo en último momento, un derivado, tiene que llevar a esa entrevista la misma, todo, lo mismo documento, el mismo pago, los mismos formularios llenos, todo, tiene que hacerlo todo para este hijo derivado que usted pretende agregar de último minuto. Dice aquí, mi hijo cumplirá 21 años pronto. ¿Eso afectará su visa? Bueno, esta es una duda que muchas personas tienen. Si planea emigrar a los Estados Unidos con sus hijos o que sus hijos se unan a usted en los Estados Unidos más tarde, debe demostrar que cada hijo sea, primero, soltero, segundo, elegible para ser incluido en la clasificación de su visa, o sea, que su visa tenga esa clasificación de que pueden ir derivados, como la F2B, que es un residente pidiendo un hijo adulto mayor que tenga hijos y esos hijos son derivados. ¿Ok? La F3, un ciudadano pidiendo a un hijo mayor adulto casado, entonces eso incluye sus hijos derivados. O sea que tiene que ser en esa clasificación de visa que usted tenga. Si lo dice que puede llevar derivado, entonces es elegible. Tercero, menor de 21 años al momento de ingresar a los Estados Unidos. Al momento de ingresar a los Estados Unidos. Si su hijo pronto cumplirá 21 años, su hijo podría no ser elegible para emigrar con usted. ¿Ok? Esto es si usted lo va a agregar por último paso. Pues si usted lo tiene agregado desde hace mucho tiempo, de cuando la petición se entró y el niño no tenía esa edad, pero casi iba a cumplir 21, usted se recuerda que usted puede utilizar la ley de protección al menor. Usted le puede decir a su abogado rapidito que le vea la ley de la protección al menor, la CSPA, para ver qué pueden hacer con eso. Si le entregan una comunicación rapidita a la embajada, ellos pueden acomodar al niño que va casi a cumplir 21 años y entonces entra con usted aquí a Estados Unidos. Si su hijo pronto cumplirá 21 años, su hijo podría no ser elegible para emigrar con usted. Si su hijo no puede emigrar con usted debido a su edad, entonces se debe presentar una petición por separado para su hijo y puede haber un retraso significativo antes de que su hijo sea elegible para una visa.
Si las visas están disponibles en su categoría de visa antes del cumpleaños de su hijo, el Centro Nacional de Visa puede acelerar su caso para que usted y su hijo puedan emigrar juntos. Desafortunadamente, si las visas no están disponibles antes del cumpleaños del niño, el Centro Nacional de Visa no puede acelerar el caso. También hay una ley llamada la Ley de Protección del Estado al Niño, la que le mencioné, CSPA, que se aplica a una gama limitada de casos y puede permitir que el hijo o la hija del aplicante principal siga siendo elegible bajo esta petición. En el momento de la entrevista para la visa de los padres, el funcionario consular determinará si el CSPA es aplicable o no en su situación particular. El peticionario de mi caso se convirtió recientemente en ciudadano estadounidense. ¿Puedo todavía solicitar una visa de inmigrante? Sí, aunque el tipo de visa de inmigrante que puede recibir cambiará. Si el miembro de la familia de los Estados Unidos que solicitó se ha convertido en ciudadano de los Estados Unidos, debe comunicarse de inmediato con la Embajada de Estados Unidos donde está programada su entrevista. Necesitarán pruebas de la naturalización de su peticionario, así que debe obtener uno de los siguientes documentos. Una copia de la página de biodatos del pasaporte estadounidense de su peticionario o una copia del certificado de naturalización de su peticionario. Vamos a decir cuáles son los efectos de ese cambio en la petición de cambio de que si era residente y se hizo ciudadano y quieren hacer el cambio. Efecto en cónyuges e hijos menores. Si presentó una petición para su cónyuge o hijos menores de 21 años y solteros mientras era un residente permanente legal, la categoría de visa era la segunda preferencia familiar, que es la F2A. Cuando se convierte en ciudadano estadounidense, el Centro Nacional de Visa actualizará la petición a una categoría de visa de pariente inmediato, que es la IR. Esto beneficia a sus familiares inmigrantes porque no hay límites en la cantidad de visa que se puede emitir cada año en la categoría IR. O sea, podría ser más rápido porque a los IR no tienen una fecha de espera de 2 años, 3 años, no lo tienen. Pero algo importante es, si la petición de F2A que presentó para su cónyuge, o sea, su esposa o esposo, incluía a sus hijos menores y ahora que es ciudadano de los Estados Unidos, debe presentar peticiones nuevas y separadas para cada hijo. Aquí es que está la parte que usted debe ponerle importancia. ¿Ok? Esto se debe a que los niños no pueden ser incluidos como solicitantes derivados en la visa o petición de un pariente inmediato, de un padre. Esto es diferente a la petición de segunda preferencia familiar que permite que se incluya niño menor en la petición de sus padres. ¿Le entendieron? ¿Entendieron esta parte? Hay muchas personas que dicen, ay sí, mi esposo me pidió a mí con mis hijos, pero él se hizo ciudadano. Y a mí me han dicho que si se hizo ciudadano la petición va a salir más rápido. En menos de un año estamos allá. Y le dice al peticionario, y el peticionario viene corriendo a decirle al Centro Nacional de Visa que se hizo ciudadano. Ahí la macó. ¿Por qué? Eso es una palabra coloquial. Ahí la macó. ¿Por qué? Porque inmediatamente el Centro Nacional de Visa actualiza que es ciudadano, cambia la categoría. Ya no es F2A. Es una categoría de familiar inmediato IR y las familiares inmediatos no traen derivados así. Tienen entonces que hacer una petición nueva para cada hijo. Ahí se cae el caso. Ahí la esposa viene corriendo, el esposo, pero los hijos se quedan con petición separada para venir después. Así mírenlo como lo ven ahí. Deben presentar peticiones nuevas y separadas para cada hijo. ¿Ok? Presten mucha atención a eso. Pónganle ojo. Y enséñenselo a sus cónyuges, a quien le haya dicho no, porque a mí me dijeron, ¿ok? Los niños nacidos en el extranjero, después de que usted se convierta en ciudadano estadounidense, pueden calificar para la ciudadanía estadounidense. Deben solicitar pasaporte estadounidense en la embajada o consulado de los Estados Unidos y el funcionario consular determinará si su hijo es ciudadano estadounidense y si puede tener un pasaporte americano. Si el funcionario consular determina que su hijo no es ciudadano estadounidense, el niño debe solicitar una visa de inmigrante si quiere vivir en los Estados Unidos. ¿Ok? Lo mismo que le estaba explicando. Ahora le voy a decir efectos sobre los hijos adultos. Con relación a que si era un residente y se hizo ciudadano y cambia la categoría. Si presentó una petición para sus hijos adultos solteros de 21 años o más, cuando era residente permanente legal, que eso es la F2B, ¿verdad? El Centro Nacional de Visa cambiará la categoría de visa de F2B a primera preferencia familiar, que es la F1,
Sin embargo, bajo una ley federal llamada Ley Protección del Estado del Niño, la CSPA, los aplicantes de visa pueden optar por no participar. Eso se llama opt-out de la conversión a la categoría de la visa F1 y seguir siendo un aplicante de visa F2B. ¿Ok? Esto puede ser beneficioso porque a veces el tiempo de espera para una visa F2B es más corto que el tiempo de espera para una visa F1. Ustedes ven, así que no se lleven. Si usted es un F2B, mi mamá era residente y me pidió. Y tengo aquí como 4 años esperando y todavía me queda uno. Pero se hizo ciudadana. Y ella me dice que los ciudadanos cuando piden los hijos vienen más rápido. No se lleven. No, mami, no lo cambie. Quédate así, la petición déjala que siga corriendo, me queda un año. Cuando me quede un año yo llego allá facilito. No la cambie porque si la cambia te vas a quedar corto. La F1 tiene más tiempo que la espera de los F2B. Al igual que le dije antes, así que piénsenlo bien. Cuando se naturalice y se convierte en ciudadano estadounidense, debe consultar el boletín de visa para ver si sería útil que su hijo adulto soltero permanezca en la categoría F2B. Y como dice aquí, si su padre lo hizo sin querer, sin decirle, yo cambié mi estatus, yo me hice ciudadano y lo cambié allá en el Centro Nacional de Visa, mandé una carta y le expliqué, usted tiene derecho a enviar una carta y decir que usted no quiere participar. Aquí lo dice, tienen un derecho de tener esto que dice aquí, opt-out. Dice, los aplicantes de visa pueden optar por no participar de la conversión a la categoría de F1 y seguir siendo un aplicante de visa F2B. ¿Ok? Para que no se le alargue el tiempo. Y ya todo el tiempo que usted tenía esperando, esperar más. Porque en la F1 son de 6 a 7 años. Y la F2B en 5 años ya está lista. ¿Ok? Los aplicantes mantienen la fecha de prioridad, su petición F2B, cuando se convierte a la categoría de visa F1. Los aplicantes que deseen optar por no ser convertidos a la categoría F1 deben enviar una solicitud utilizando estas pautas. Así usted consigue que no lo ubiquen en la categoría F1 que su padre cambió de estado, de residente a ciudadano. Usted tiene que enviar esto. Pongan atención. Los aplicantes cuyo caso está en el Centro Nacional de Visa deben enviar la solicitud utilizando el formulario de consulta en línea, que se lo he explicado bastante veces en varios de mis videos y tengo un video explicando cómo usted llena esto y vuelvo y se lo explico. Es súper fácil, solamente tienen que entrar los datos de su caso, nombre de peticionario y del aplicante, un correo electrónico y una cajita que tiene para usted escribir lo que usted va a mandar a decir en esa cajita y punto. Dice aquí, el Centro Nacional de Visa reenviará la solicitud al IUCIS y cambiará la categoría de visa F2B luego de recibir la aprobación del IUCIS. Los aplicantes cuyo caso se encuentren en una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero, o sea, en su país, deben solicitar a la embajada que presente una solicitud en su nombre. El funcionario consular enviará la solicitud y adjudicará la solicitud de visa en la categoría F2B solo después de recibir la aprobación del IUCIS. ¿Ok? Continúo. ¿Cuándo se emite su visa? Lo que debes saber. ¿Cuánto tiempo tengo para emigrar después de emitir mi visa? Revise su visa cuando la reciba. Y también anote cuidadosamente su fecha de vencimiento. Sí, en la estampilla de la visa dice la fecha de vencimiento, cuando se vence. Usted fue hoy, en junio 2021, lo visaron y esa estampa de visa que le van a dar en una semana en su pasaporte, dice exactamente, usted debe de ingresar a los Estados Unidos antes del 21 de diciembre de 2021. O sea, ya usted cuenta y dice julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tengo 6 meses para salir. Se tiene que ir aunque sea un día antes de ese día. 21 de diciembre de 2021. No puede ser después. Si no, ya se le expiró, usted se cayó, usted no tiene nada. ¿Ok? Entonces, dice aquí, debe ingresar a los Estados Unidos antes de que se expire su visa y antes de que se expiren los resultados de su examen médico. ¿Ok? Tengan muy en cuenta eso. Instrucciones para el examen médico. Todos los solicitantes de visa de inmigrante, independientemente de su edad, requieren un examen médico antes de la emisión de una visa. Solo un médico acreditado por la Embajada de los Estados Unidos puede realizar este examen. Es su responsabilidad asistir a un examen médico con uno de los médicos que se enumeran a continuación antes de su cita para la entrevista de visa de embajada a los Estados Unidos.
No se aceptarán los resultados de los exámenes médicos de otros médicos. Y aquí está, médicos aprobados. Tenemos el consultorio de visa de servicios médicos consulares, que tenemos la página de este consultorio de visa que dice consultoriodevisa.com. Está ubicado en la avenida Independencia 254, esquina con calle Danay, sector Gascue, Santo Domingo, con el teléfono 809-685-1587. También tenemos servicios médicos consulares con su página web serviciosmedicoconsulares.com, ubicado en la calle Boechillo, número 17, sector Bellavista, Santo Domingo, teléfono 809-857-2569. No es necesario programar una cita médica con anticipación. Eso es por ahora. No se sabe, usted tiene que llamar por teléfono, porque como están las cosas en el país, usted debería hacer una llamada para ver si tiene que hacer una cita por obligación. ¿Ok? No vaya directamente, llame por teléfono, no pierda su tiempo. Ambas clínicas aceptan clientes sin cita previa, pero sin embargo, debido a que los resultados del examen médico pueden tardar varios días en recibirse, le recomendamos que vaya al menos 3 semanas antes de la fecha de su entrevista en la sesión consular para evitar demoras en el trámite de su visa. Eso es todo, espero que le haya gustado la información. Si te gustó, me dejas un like, suscríbete a mi canal y corre la voz.